En el presente video, analizaremos la matriz energética. Esta es la primera parte de una serie de 7 videos donde revisaremos de manera heurística el desarrollo de la energía solar como detonante de un nuevo modelo de desarrollo para el antiguo camino real de tierra adentro. En su apogeo, el antiguo camino real de tierra adentro, el cual vemos en la presente fotografía, superó a la antigua ruta de la seda como la ruta comercial más importante del mundo. Este camino llevaba desde todo el mineral de la Nueva España desde Santa Fe hasta la Ciudad de México. ¿Qué es una matriz energética? Lo primero que tenemos que entender es lo que es una matriz energética. La matriz energética es la forma en que se produce la energía, o más bien las fuentes de suministro para la energía para las actividades de un país. En el presente gráfico podemos ver la evolución de la matriz energética en México. En los colores negro y gris podemos ver el carbón, el gas natural y el petróleo. El color gris lo asignamos al gas natural por ser de los combustibles fósiles el combustible que menos impacto ambiental tiene en cuanto a emisión de desechos y de contaminación del aire. Mientras, es decir, puede ser en todo caso el combustible más limpio. Mientras que en verde tenemos la energía proveniente de los biocombustibles, en azul la hidroeléctrica, en morado la nuclear y en amarillo la eólica y solar. Podemos ver que la evolución de la energía en México, si lo observamos de una manera más detenida, ha sido la siguiente. El petróleo, por ejemplo, en 1990 comprendía el 65% de toda la energía eléctrica que se producía en el país. Es decir, estamos hablando de que todo, de toda la energía que se utilizaba, casi el 70% provenía del petróleo. Para el 2020, la cantidad de energía eléctrica que se produce a partir del petróleo ha bajado a un 40%. Sigue siendo importante, pero ha sido un 20% de reducción. Veamos qué ha sucedido con el resto de la energía. En el caso del gas natural, podemos ver que la matriz energética pasó de un 19% en 1990 a un 46% en el 2020. Es decir, la participación del gas natural en la matriz energética se ha duplicado. ¿Qué ha pasado con el resto de la energía alternativa que proponía la reforma energética que iba a promover y detonar en el país? Podemos ver que tanto la energía solar como los biocombustibles han permanecido en alrededor del 5% e inclusive se han reducido un poquito más en el 2020. Es decir, la reforma energética en este sentido no ha afectado ni ha detonado el uso de energías alternativas, ya que en su uso no ha crecido. ¿Qué es lo que ha crecido en cuanto a la matriz energética? El uso del gas natural. Es decir, la reforma energética en la práctica lo que ha promovido, podemos verlo en los datos, es un mayor uso del gas. ¿Qué va a pasar con nosotros a futuro? ¿Cuáles son las prospecciones que tenemos? Bueno, habíamos visto que dependíamos en un 60% del petróleo y aún dependemos en un 40% del petróleo en México. En el siguiente gráfico podemos ver la producción de petróleo en miles de barriles diarios. Podemos ver que alrededor del año 2005 alcanzamos el pico en producción de petróleo crudo. La cantidad de petróleo que México produce se ha ido reduciendo año tras año. Se puede ver claramente una tendencia a la baja, es decir, estamos dejando de ser un país petrolero y aún dependemos en un 40% del petróleo para producir el 40% de la energía eléctrica en todo el país. Es del gas que se ha promovido tan vigorosamente por la reforma energética. La producción de gas en México sigue un esquema similar al del petróleo. En el caso del gas se alcanzó el pico de producción alrededor del año 2009.
reduciéndose en el 2018. Ahora la pregunta ¿es este gas que se produce en México suficiente para las necesidades del país? Podemos ver que en México las importaciones de gas subieron en su pico en el año del 2018, justo antes de la pandemia se importaron cerca de 2.000 millones de pies cúbicos de gas. Es decir, estamos hablando de que en la matriz energética de nuestro país, el 90% corresponde a combustibles fósiles, lo que indica que aun cuando cambiáramos todos los automóviles a automóviles eléctricos, el impacto en cuanto a producción e emisión de gases de efecto invernadero sería el mismo, ya que la electricidad se produce en un 90% por combustibles fósiles. Es decir, estos son los datos reales de la matriz energética en México. En el siguiente video veremos cómo podemos detonar el uso de energías alternativas en el país para incrementar su desarrollo. Muchas gracias.